Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes, un lunes más, y despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares. Cuarto programa ya, que te animo a que sigas viendo y que sigas compartiendo con nosotros este mensaje de fe que te traslada Alberto Ares, pastor de Vida Nueva. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Con ganas? Con muchas ganas. ¿Verdad que sí? Ilusionado por seguir con este programa. Bueno, empezamos hablando, si le parece, pastor, acerca de los 10 mandamientos. Lo decíamos en el último espacio. Sí. ¿Cómo surgen esos 10 mandamientos? ¿Qué nos dice la Biblia? Pues mira, te explico. El pueblo de Dios, que otro día podríamos hablar bien de esta historia, Sí, que te voy a introducir, había caído esclavos bajo el imperio egipcio y habían estado 400 años bajo este imperio, esclavizados. Claro, hubo muchas generaciones que no conocieron otra cosa. Su mentalidad era de esclavos. Nacieron como esclavos, vivieron como esclavos y murieron como esclavos. A los 400 años, Dios los libera a través de la mano de Moisés de una manera impresionante, con mano poderosa, dice la Biblia, a través de las 10 plagas. No sé si has escuchado Sí. algo de eso. Bueno, en definitiva, los saca y los quiere llevar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, pero tienen que atravesar un desierto. Y en ese desierto, cuando salen, que milagrosamente se abre el mar, y también, bueno, una serie de datos que otro día ya hablamos de eso, cuando ya están en el desierto, muchos venían con la cultura egipcia, muchos venían con lo único que conocían, que era la esclavitud. Entonces Dios tiene que darle unas normas, unas pautas, unos mandamientos. Llama a Moisés a la cima de la montaña, tiene una conversación con él, y le da los 10 mandamientos, lo que nosotros conocemos como 10 mandamientos. Es la ley de Dios, lo que los judíos denominan como la Torá, la ley. Y son 10 mandamientos para el hombre, para que podamos convivir mejor, para que no haya problemas entre nosotros, para que sepamos acercarnos a Dios correctamente. Los 10 mandamientos nos hablan de la moralidad de Dios, de cómo es Dios. Sabiendo lo que Dios manda, conocemos a ese Dios. Y bueno, son 10, aunque después Jesús, cuando vino y estuvo corporalmente aquí en la tierra, añadió un nuevo mandamiento que si quiere después... ¿Ah, sí? Sí, también podemos hablar de ese después, sí. Ah, pues yo no lo sabía. Sí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, dijo Jesús. Qué bonito. No son 10, son 11 mandamientos. Porque nosotros podemos cumplir los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, pero sin amor. La Biblia dice, por ejemplo, no robarás. La Biblia dice, por ejemplo, no matarás, no codiciarás, no adulterarás. Ciertos mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Ciertos mandamientos que ahora, si quieres, los detallamos. Pero todo eso lo podemos hacer sin amor, por religiosidad. Lo podemos hacer porque sé que Dios me lo pide y lo hago. Pero Jesús dijo, no. Hacerlo de corazón, ¿no? Exactamente, tiene que haber amor. Pablo también en una de sus cartas, en 1 Corintios capítulo 13, dice que si nosotros hacemos todo absolutamente, que si nosotros incluso donamos nuestro cuerpo a la ciencia y hacemos absolutamente todo lo que está de nuestra mano, pero no tenemos amor, nada somos. Somos como un címbalo que retiñe, como un ruido sin propósito ninguno. Oye, acaba de comentar una cosa del honrarás a tu madre y a tu padre. Sí. En una de las prédicas habla de que es uno de los el mandamiento más importante, es decir, el no deshonrar a tu madre y a tu padre, sino honrarlo. Ese es el mandamiento, quizás, a lo mejor los otros no puedes cometer algún, pero ese no te lo puedes saltar. Sí, yo considero que no hay mandamiento más importante que otro, pero sí es cierto que es el único mandamiento con promesa. Por ejemplo, cuando Dios dice, no adulterarás, no lo hagas y punto. Vuelvo y repito a los de antes, no robarás, no codiciarás, no lo hagas y punto, y ya está, y se acabó. Pero sin embargo, cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que tus días en la tierra se alarguen y te vaya bien. Es un mandamiento que tiene una promesa. Cuando uno como hijo honra a su padre y a su madre, independientemente cómo han sido, porque hay padres y padres, ¿verdad? Hay padres que no lo han hecho bien, que quizá fueron educados en un sistema duro, en un sistema muy estricto, y según aprendieron, según hicieron también. Pero aunque el padre de uno o la madre de uno no hayan sido buenos, o aparentemente no hayan sido buenos, la Biblia nos llama a honrarlos. Hay un caso en la Biblia de Noé. No sé si conoce la historia de Noé, del arca, sí, que claro, suena algo, ¿verdad? Sí. El arca de Noé con los animalitos. Bueno, resulta que cuando Noé desciende del arca, ya había sucedido todo el diluvio, se emborracha. Fíjate lo que dice la Biblia, se emborracha, pero que acaba desnudo en una playa, así dice la Biblia en el libro del Génesis. Y uno de sus hijos, honrándolo, viendo a su padre como estaba, borracho como estaba, haciendo las cosas mal, dice la Biblia que el hijo, caminando de espaldas para no ver la desnudez de su padre, caminó de espaldas, se acercó a él y lo tapó.
Y nosotros muchas veces podemos ver los fallos de nuestros padres, hemos convivido con ellos. Ahora tú me estabas mostrando un vídeo de cómo tú has convivido con tus padres, incluso de adulto, ¿verdad? Vivo con ellos ahora mismo, sí. ¿Vives con tus padres? Sí. Y claro que son personas excepcionales, seguro, no lo pongo en duda, pero conoce sus intimidades, conoce sus fallos seguramente, Sí, claro. conoce muchas cosas, pero ¿qué tiene que hacer uno? Cubrirlas, no mostrarlas, no decir es que mi padre fue, es que mi padre es que mi madre, no, hay que cubrir, como hizo el hijo de Noé, cubrir las vergüenzas de nuestros padres y honrarlos, porque gracias a ellos, para bien o para mal, nosotros estamos aquí. Muchas veces, pastor, nos alejamos de los padres, de la madre, del padre, nos alejamos y nos creemos a lo mejor muchas veces, yo creo que por la inconsciencia de la inmadurez, ¿no? Nos creemos que tenemos la verdad nosotros y nos alejamos y oye, y soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, como decía la canción. Sí, exactamente, y pensamos que nos vamos a comer el mundo y al final cuando nos damos el batacazo, ¿quién nos recibe otra vez? Papá y mamá, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, muchas veces cuando yo he metido la pata o me han salido las cosas mal, quienes siempre están ahí es papá y mamá, siempre. Hay otra gente, ¿no? Mis hermanas, sobre todo mi mujer, que llevo toda la vida con ella, desde los 15 años, pero papá y mamá siempre están ahí. Alguien me dijo una vez que el único hombre aquí sobre la faz de la tierra que desea que a mí me vaya bien, genuinamente es mi padre. Los demás siempre tienen como envidias, tienen esto. Los padres siempre desean que te vaya bien y nunca van a tener esa envidia, ese celo, ese me alegro por ti, pero ¿y por qué no a mí? No, los padres yo creo que es un regalo que Dios nos da. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. De verdad que sí. Y los 10 mandamientos, si nos puedes hablar un poco de todos ellos, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Pues mira, hay 10 mandamientos que se los da Dios a Moisés en el monte Sinaí, y el primero de ellos encontramos los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Cuando nosotros abrimos la Biblia, hay uno de los primeros libros que se llama Éxodo. Éxodo habla de cuando uno tiene que transportarse, ¿verdad? Estaban saliendo de Egipto, estaban yendo hacia Canaán, atraviesan un desierto, eso se llama Éxodo. Y entonces Dios les da 10 normas, 10 mandamientos. El primero lo encontramos en el versículo 3 que dice: no tendrás dioses ajenos a mí. Lo primero que nos manda el Señor es que a Él es al que tenemos que adorar, a Él es al que tenemos que servir. Más adelante, siglo después, alguien le preguntó al Señor: ¿cuál es el principal mandamiento? Y Él dijo: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Ese es el primordial mandamiento. ¿Qué sucede? Que Dios deja claro que no tendrás dioses ajenos a Él. Uno puede decir: no, yo creo en Dios, pero también tengo, por ponerte un ejemplo, yo no entiendo mucho de eso, también creo en el Buda, creo en Shiva, creo yo qué sé, lo que quiera que sea, ¿no? Por ponerte un ejemplo. En Ra. En Ra, no tengo ni idea qué es el eso. Dios del sol, exactamente, vale, perfecto. Por el poder de Ra, esas cosas. Pero creo en eso, pero también creo en Dios. No tendrás dioses ajenos a mí. Dios le dijo a Israel: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Nosotros no es que tengamos que tener a Dios como el primero. Dios lo que quiere es exclusividad, que sea nuestro único Dios. Tú te imaginas, te voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. Tú te imaginas que tú estás con tu pareja, con tu novia, con tu mujer, y no, yo te quiero, yo te amo, eres la primera mujer en mi vida, pero abres la cartera y tienes ahí fotos de otras chicas, por ponerte una... Lo dijiste el otro día, ¿no? Lo comentaste. Y dice: pero ¿cómo que tienes otras fotos? No te preocupes, que tú eres la primera, te lo prometo, que a ti es a quien más amo. No, pero es que yo no quiero ser la primera, yo quiero ser la única. Exactamente, así es Dios. No tendrás dioses ajenos a mí. Dios no quiere ser ni el primero, Dios quiere ser el único. Elección. Exactamente. No opción. Ese es el primer mandamiento, la exclusividad a Dios. El segundo mandamiento, que lo encontramos en el versículo 4 de Éxodo capítulo 20, dice: no te harás imagen, atento a esto por favor, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Qué quiere decir esto para ti? Es muy intenso, ¿eh? Me acabas de dejar frío, sinceramente. Es el segundo mandamiento. En la primera entrevista que tuvimos me decías, por ejemplo, qué diferencia hay entre ustedes y los católicos, ¿verdad? Sí. Y yo siempre intento buscar la unidad unión con todo el mundo, la unidad, no tanto la separación. Sin embargo, te comentaba que la gran diferencia es que nosotros acudimos a Dios únicamente a través de Jesús. No creemos en imágenes, no adoramos imágenes. Y uno dice: bueno, ¿y por qué? ¿Qué malo hay tener una escultura de la Virgen María, de San Pedro, de quien quiera que sea? Bueno, no es una elección mía.
Es que es el segundo mandamiento: no te harás imágenes, no las honrarás, no las adorarás, ni imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni de santos, ni de vírgenes, ni de nada, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está bajo el mar. Entonces ese es el segundo mandamiento. La idolatría Dios no la contempla, no la tolera, y uno tiene que entender que nuestra adoración tiene que ser exclusiva a Dios. Me acaba de dejar usted a la frío. No, si lo digo sobre... Usted no me llame, llámame tú. Sí, bueno, es el respeto, ¿no? Sí. Me acaba de dejar frío porque, claro, mi hija Carmen se llama Carmen por la Virgen del Carmen. Sí. Pues yo devoto por la Virgen del Carmen, es decir, no rezo por la Virgen del Carmen, le rezo a Jesús, le rezo a mi Dios, ¿no? Pero la Virgen del Carmen, para mí, no me la toquen, por Dios. Está bien, me parece bien, hay que respetar cada creencia. Sí, claro. Pero después léete este versículo en casa tú solo. Éxodo capítulo 20, léete todo, pero sobre todo del 4 al 6, y deja que el Señor te hable, deja que el Señor te enseñe, no un pastor, no ningún hombre, no ninguna persona, deja que sea la Biblia, que por cierto estamos recordando la semana pasada el día del libro, ¿verdad? Sí. El libro por excelencia, el más vendido, el más traducido a todos los idiomas, con diferencia, es la Biblia. Deja que sea él. Mi suegra me enseñó Mi suegra me enseñó hace como 20 años atrás. Mi suegra es una fiel devota de la palabra de Dios. Pasa horas enteras al día leyéndola. Hace tiempo me dijo, con esa mirada que a veces ella me hace, me dice: Alberto, Dios habla a través de la Biblia. Y yo dije: esta mujer está... Ahora lo puedo decir, pero hace 20 años atrás yo le dije a María, mi mujer: tu madre está un poco como que Dios habla a través de la Biblia. Uy, que sí habla. Yo cuando cogí ese libro, que siempre lo había leído, pero no había entendido lo que pone, porque muchas veces la Biblia, yo hice la primera comunión, y yo tengo todavía en mi oficina el evangelio que me regaló el cura, Domingo se llama, o se llamaba, no lo sé, hace muchos años no tengo contacto con ese hombre, el evangelio, la Biblia, y la leía, pero honestamente no tenía ni idea. Pero un día Dios me habló a través de la Biblia. Es algo precioso porque tú lo lees y lo vas a entender. Y tú dices: oye, ¿cómo es posible que adoren a vírgenes, a santos, a estos? Si la Biblia dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Entonces deja que sea Dios quien te muestre a través de la palabra lo que aquí pone. ¿Y por qué hemos creado todos esos tipos de es decir, la Virgen del Carmen, el San Juan, no sé, hemos santificado a muchísimos, es decir, y se adora, mucha gente es devota de una virgen, es devoto de un santo? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay varias variantes. La primera es, Dios ha creado al ser humano con el deseo de adorar. Todo ser humano ha nacido con algo que le lleva a adorar. Por eso tú vas, por ejemplo, a tribus que todavía no están civilizadas. Yo estuve, por ejemplo, cuando estuve en África, pudimos visitar una de las tribus de los pigmeos. Hay 2 o 3 en el mundo, y yo pude visitarla. Y estuve allí en una zona selvática que se llama Kribi, y tuve la oportunidad de visitar esta tribu. Luego hay tribus que nunca el hombre ha tenido contacto. Ahora tengo un amigo que se llama Ramiro, que si escucha el programa se lo voy a mandar. Él está ahora de misionero en la selva de Colombia, en una tribu donde para llegar ahí lleva como 10 años visitando anualmente esta gente, porque no es llegar: voy a predicar el evangelio, voy a llevar Biblia. No, es que no te reciben, y como vayas por las malas, literalmente. Entonces ha ido poco a poco, ahora ya saben que es misionero, le reciben allí, ya le ha dejado llevar Biblia, pero si te das cuenta todos tienen algo en común, y es que adoran. Nadie les ha dicho el camino a seguir, entonces adoran a las piedras, adoran al sol, que me está diciendo ahora sí. Adoran, tienen un chamán, tienen lo que quiera que sea, porque el ser humano tiene siempre el deseo de adorar. Venimos de serie con eso, hay algo en nosotros que queremos adorar. Entonces, como nadie nos ha dicho, perdón, vuelvo y repito, tengo la garganta mal, perdón por esta carraspera. Como nadie nos ha dicho Jesús es el camino, tenemos que inventarnos caminos, porque hay un deseo, hay algo que tiene que salir, y le tenemos que dar salida. Entonces, bueno, pues alguien nos dijo: mira, y si a través de María, mira, y si a través de Pedro, mira, y si a través de esto, mira, y si a través del catolicismo, y mira, y a través del cristianismo, y a través del budismo, nos han presentado muchos caminos, y cada uno ha tomado uno para dar rienda a ese deseo de adorar. Dios nos ha creado para adorar. ¿Qué sucede? Que llega un momento que Dios te presenta el camino verdadero delante, y uno tiene que saber derivar esa adoración al Dios vivo y verdadero. Este programa puede ser que hoy sea más de media hora, porque es un programa, claro, es un programa más extenso, y sobre todo es muy interesante lo que estamos hablando, ¿no? Sí. De verdad, yo cada día aprendo más, sobre todo, y lo tengo que comentar públicamente, en el culto del pasado domingo,
porque de verdad lo digo en serio, ver a Alberto predicar es un show para mí, no, en pero serio. para bien o para no, mal. para bien, no, de verdad, es decir, no es como, ya lo decía en el último programa, ¿no? En el último espacio, no es como las misas normales que está todo el mundo callado y tal, hay veces que te pegas tus puntos simpáticos, te lo digo sinceramente, es decir, y yo me reía en la semana del domingo y hasta me daban codazos y pues no te rías, digo, pues si hasta él se está riendo, ¿cómo no me voy a reír yo? Que yo soy una persona, no sé, pero bueno, el tercer mandamiento, vamos al tercer mandamiento, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, el nombre del Señor. Los españoles, por desgracia, somos muy mal hablados. Sí. Hay algunos, yo no lo soporto que lo hagan delante mía. Voy a decirlo lo más fino posible, que se hacen sus necesidades del Señor, ¿no? Cuando se enfadan y dicen esa expresión que yo digo, por favor. Entonces Dios dice, oye, un respeto a mi nombre. No estés jurando en mi nombre, no estés haciendo esto en mi nombre, un respeto a mi nombre. Las cosas de Dios son serias. Como tú bien dices, el domingo tenemos un espacio serio para compartir la palabra. En medio de eso podemos reírnos, podemos divertirnos. La palabra de Dios no es algo aburrido, es algo que es vivo y eficaz. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero esto es serio. O sea, Dios dice, oye, un poquito de respeto. Está bien que nos gocemos, que nos alegremos. Dios es el creador del gozo. Podemos divertirnos, alegrarnos. La Biblia dice en el libro del profeta Sofonías que Dios es un Dios alegre, que se regocija con cántico. Todo eso está bien, pero un respeto. Hágase las cosas todo, como dice la Biblia del apóstol Pablo, decentemente y con orden. Como tú acabas de decir, como Dios manda. Entonces Dios dice en el tercer mandamiento, oye, un respeto a mi nombre. No estemos vacilando, no estemos aquí haciendo blasfemia, hay un lugar para todo, hay chistes que no se deben hacer, hay bromas que no se deben hacer. Entonces el tercer mandamiento es no tomarás el nombre del Señor en vano. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sí, la verdad, sinceramente. Es que ya hay gente que no se piensa que yo no trabajo, pero bueno, mandan un mensaje, llamadas y demás y tengo que estar respondiendo. El cuarto. Vamos al cuarto mandamiento. La Biblia dice en el versículo 8 de Éxodo capítulo 20, santificarás el día de reposo para el Señor. 7 días tiene la semana, la Biblia dice 6 días trabajarás y 1 descansarás. Esto lo dice, luego más adelante la Biblia también hace un llamado a los ociosos, a los gandules, como diríamos aquí, ¿verdad? Los perezosos, los que no quieren hacer nada. Pero luego hay otros, que ahí yo me incluyo, que no sabemos parar, que no sabemos descansar. Te cuento una anécdota. Hace unos cuantos años atrás, 2 o 3 años, tampoco mucho, mi mujer y yo nos fuimos a Tenerife. Solemos ir bastante en Navidades para allá, tenemos toda la familia allí, y fuimos a descansar. Y un hermano de Damaris de un apartamento nos los dejó y llegamos el primer día con la idea de descansar, desconectar. Todavía no teníamos ahí a nuestra hija, Rebeca. Entonces llegamos al apartamento, el primer día nos sentamos, nos levantamos, nos miramos a la cara y ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y no sabíamos qué hacer, no sabíamos desconectar, no sabíamos descansar. Dijimos, vamos al Loro Parque. No sé si has escuchado acerca del Loro Parque. Sí, claro. Sí. El Loro Parque tú puedes estar todo el día y no la acabas de ver. Sí. Literalmente, David, mi mujer y yo fuimos a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía ya habíamos salido viendo todos los shows, viendo todas las atracciones, viendo todos los animales, porque somos gente proactiva, Yo creo que yo soy intenso y me gana. Y me gana, de verdad, en serio. Sí. Pero llega un momento que Dios dice, hay que descansar. Sí. El reposo es parte del trabajo. No es una pérdida de tiempo, como algunos dicen. El reposo es parte del trabajo. Ahora el mandamiento es descansará el séptimo día, pero en el mandamiento incluye 6 días trabajarás. Ahora no te vayas a decir, no, como Dios manda a descansar, pues lo voy a tener todos los días libres. No, 6 días hay que trabajar de lunes a sábado, o el día que sea, de lunes a sábado, y el séptimo día es para descansar, pero para acordarte de Dios. Es un día santo para el Señor. Hay que santificarlo. Para los judíos es el sábado, es el Shabbat, como ellos digan. Shabbat no significa sábado, significa día de reposo. Los judíos descansan el Shabbat, el sábado. Nosotros en nuestra cultura española, grecorromana, nosotros descansamos el domingo. Dios dice que hay que descansar, pero no reposar en casa, o sea, no estar tumbados ahí, tirados ahí sin hacer nada. No, hay que santificarlo, hay que congregarse, hay que separar unas horas para ir y adorar a Dios. Y eso es un mandamiento, no es un consejo. El mandamiento es reposa y descansa en Dios. Ese es el día del Señor. Yo muchas veces, llevo creo un año diciéndoselo, cuando llega el domingo, ¿sí? Si mis padres me dicen algo, no sé, yo me sonrío porque le digo, hoy no pienso discutir. Sí, hoy es el día del Señor. No, te lo digo en serio. Hoy es el día del Señor, no voy a discutir. Vamos a hacer lo que tú quieras. Muy bien. No voy a discutir. Perfecto.
Perfecto. Sí, así llevo un año. Claro. Un año entero. Pues muy bien, es el Y día sí. del Señor. Y el Señor nos dio ejemplo. En 6 días hizo la tierra y en el séptimo, que sigue formando parte de la creación, dice que descansó. Pero ese día cuenta como día de la creación. ¿Qué hizo? Descansar. El descanso es muy importante. Pero mucho, ¿eh? Exactamente. Y nuestro descanso, también Jesús dijo tiempo después, que aquellos que estamos trabajados y cargados, vayamos a Él para hallar descanso para nuestras almas. Porque el cansancio no solamente nos cansa corporalmente, sino mentalmente, espiritualmente. Y entonces el Señor dice, no, venid a mí, aquellos que están trabajados, cargados, estresados, y yo os haré descansar. Hallaréis reposo para vuestras almas, dice literalmente la Biblia. Qué bueno. Estamos por el cuarto mandamiento. ¿Verdad? Quinto mandamiento. Pues el que a ti te gusta, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus días sean alargados aquí en la tierra. Tenemos que honrarlos, es un mandamiento. Tenemos que honrar a papá y a mamá, sea como sea. Si hay mucha gente que ya no tiene la dicha de tenerlos con vida, ¿cómo se les honra? Recordándolos siempre para bien, no nombrando sus miserias, sus pecados, sus faltas, es que mi padre me pegaba, es que mi madre me hacía, lo que quiera que sea, no, honrarlos. Honrarlos no es darle la razón, porque vuelvo y repito, creo que te lo decía al principio, hay padres que no lo han hecho bien. Pero bueno, no te doy la razón, pero te honro, eres mi padre. Al final, Dios, por alguna razón que quizás se me escapa de mi entendimiento, te escogió a ti, papá, te escogió a ti, mamá, para que yo naciera. Así que eso es suficiente motivo para yo honrarte a ti. Y eso es un mandamiento, no un consejo. A veces entre amigos nos decimos, hombre, respeta a tus padres, David, hombre, acuérdate de ellos, mira lo que... No es un consejo que Dios da, es un mandamiento, es una orden, es un estatuto perpetuo. Honra a tu padre y a tu madre. Sí, totalmente. Y ya digo, muchas veces nos alejamos y por cabezones, no, pero es que ahí van a estar siempre. Exactamente. Siempre están ahí. El sexto. Sexto mandamiento. Creo que me lo sé. A ver, ¿cuál es? No matarás. Pero porque lo estabas viendo. No. No matarás, efectivamente. ¿Verdad? No matarás, se cae de Maduro, ¿verdad? Casi todas las civilizaciones actuales lo tienen en su constitución, esta orden, este mandamiento, no matarás. Pero Dios lo tuvo que dejar claro. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Dios le dio los mandamientos a una cultura que venía del imperio egipcio. En Egipto mandaba Faraón con hacer así o hacer así con una mirada, ya podía matar, tenía licencia para matar. Y Dios dice, aunque hayas normalizado eso no está bien. Hay un mandamiento, no matarás. Dios es el único que tiene autoridad para dar y para quitar la vida. Nosotros no podemos decidir sobre la vida. Es Dios quien la da y es Dios quien la quita. Creo que, si no recuerdo mal, fue Job, como dicen algunos, el santo Job, quien dice, Dios da y Dios quita. No somos nosotros, no tenemos autoridad, ni tampoco tenemos poder para dar la vida. Tampoco tenemos el poder para quitarla, para matarla, para asesinar, para arrebatarle a alguien, a quien sea, la vida. No podemos hacer eso. Yo he dicho en alguna editorial que no nacemos y cuando nacemos nos ponen 90 años, 75 años. Es decir, hay que vivir la vida día a día, paso a paso, con tranquilidad, con calma, evidentemente haciendo las cosas bien, pero hay que vivir la vida. Claro, exactamente, sí, hay que vivirla y hay que disfrutarla. Totalmente. Sí. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Fíjate esto que tremendo. ¿Por qué Dios tiene que poner algo que en teoría esto se tendría que vivir por lógica? Bueno, porque sabe que muchas veces, sabe lo que es el adulterio, ¿verdad? El adulterio es cuando una persona está casada y busca una relación sexual fuera de ese matrimonio. Y Dios dice, no, eso no está bien. No, por supuesto. Eso no está bien. Por ahí hay un dicho que dice, bueno, una vez al año no hace daño. No, sí hace daño. A tu pareja sí le hace daño. Claro. A ti espiritualmente te destroza también. La Biblia dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Es una palabra es una forma muy sutil de decir, es bobo. El que comete adulterio es necio, no tiene 2 dedos de frente. ¿Cómo es posible que tú, que Dios te ha entregado un hombre maravilloso, una mujer maravillosa, busques algo fuera de ese matrimonio? Vas a arruinar por completo tu matrimonio, aunque después pueda haber una restauración. Es de los pocos pecados que la Biblia dice que el adulterio, su afrenta no será quitada. ¿Qué significa eso? Que aunque gracias a Dios una persona, un hombre o una mujer pueden cometer este error y su pareja, por lo que quiera que sea, decide perdonarles, pero sin embargo esa herida siempre va a estar ahí. No es como otros pecados que se pueden llegar incluso a olvidar con el pasar de los años, ¿verdad? Pero dice que el adulterio es una afrenta que nunca es quitada. Pueden pasar 1000 años que la mujer o el hombre que ha sido engañado siempre va a tener esa herida en el corazón, y ya no esa herida, esa desconfianza de por vida.
Puedes cambiar, Dios te puede transformar, pero siempre vas a estar en el ojo del huracán. Siempre va, uy, llegó 5 minutos tarde, ¿de dónde habrá estado? Uy, tiene el móvil apagado, lo estoy llamando, ¿con quién estará? Y a lo mejor Dios te ha transformado, a lo mejor tú te has arrepentido de ese error, pero es una afrenta que nunca será quitada. Es un error, el adulterio es un error por completo. Yo creo que lo dijiste muy claro, es decir, si Dios te ha puesto un hombre ahí, una mujer ahí, ¿por qué tienes que engañarla si lo tienes todo con ella, ¿no? Es decir, no sé, yo es una de las cosas que nunca he entendido, sinceramente, es decir, yo nunca he engañado a nadie cuando he estado con alguien y es algo que me parece tremendo, y sobre todo muchas veces porque no nos ponemos nunca en el lugar de la otra persona. Sí. Yo, gracias a Dios, nunca he experimentado el adulterio, mi mujer, que yo sepa. Y pongo la mano en el fuego por ella, David, nunca, pero... Obvio, ¿no? Uy, qué cosa tendría que ser eso, cómo se tiene que sentir una persona, ¿verdad? Quien comete el adulterio hasta puede llegar a disfrutarlo, puede obtener un placer, de hecho lo hace por placer, pero ¿y cómo se tiene que sentir la persona engañada? Entonces... Hay que ponerse en la piel de la otra persona, como tú bien dices. Ya cuando tienes hijos, escuché una vez una predicación de un pastor que decía que es más fácil ser santo, porque sí es verdad que a lo mejor la carne es débil, como dice la Biblia, y cometes este tipo de pecados, pero ¿y ahora cómo vas? Ahora vete y explícale a tu hijo pequeño, a tu hija pequeña lo que has hecho, que has arruinado el corazón de mamá, que has roto una familia, que has roto un matrimonio. Entonces, cuando le vemos las consecuencias a este pecado, es ahí cuando decimos... Oye, ¿qué razón tenía Dios? ¿Por qué Dios me lo advirtió? Si te das cuenta, todos los mandamientos tienen que ver con nuestro bienestar. Dios va a seguir siendo el mismo, tú cumpla los mandamientos o no. Somos nosotros los beneficiarios de todo el cumplimiento de la ley. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Ya digo, llevamos casi 26 minutos de programa, pero claro, evidentemente... Y vamos por el sexto. Y vamos por el sexto. Por el séptimo. El octavo mandamiento. Octavo mandamiento, no hurtarás, no robarás. Se cae de maduro, ¿verdad? Esto también, no podemos estar robando. Lo que no es tuyo no lo toques. Entonces, pero Dios tiene que dejarlo establecido. No hurtarás. Pero no hurtes... No en las grandes cosas, porque a veces, tú que haces programas de política, yo soy apolítico totalmente, ni me gusta ni lo entiendo. Mi padre siempre ha pertenecido a un partido político y ha inculcado eso en la familia, pero es que yo no vamos a hablar de política. Pero lo que te quiero decir, muchas veces nos fijamos en los políticos, en las grandes cantidades que han robado, y ese es un ladrón, ese es un corrupto, y a veces yo le digo a la persona, ¿y si tú estuvieras en esa posición? ¿Y si tú estuvieras ahí? Porque claro, para ti es un robo el robar 1 millón de euros, 2 millones de euros, pero tú te llevas 2 bolis de la oficina cada vez que sales. Tú te llevas una goma de borrar, tú te llevas un paquete de folios para tu casa. A ver, pero si es que no pasa nada, es que tú te llevas del hotel unos jaboncitos o lo que quiera que sea, eso es robo también. Entonces, el robo, el mayor o en menor escala, está mal. Y Dios dice, lo que no es tuyo, no lo toques. No te preocupes, que Dios es poderoso para suplir tus necesidades. El que roba, aparte de un pecado, es una falta de fe tremenda. Es algo que le estamos diciendo a Dios, como tú no puedes dármelo, lo voy a usar yo, lo voy a coger yo a mi fuerza. Y Dios dice, no hurtes, no robes. Eso está mal. Aparte, volvemos a lo mismo de antes, el daño que le produces a otra persona también. Le estás quitando algo que con esfuerzo le ha costado. Totalmente. Bueno, hay casos también que a lo mejor no son robos, no son robos como tal. Por ejemplo, encontrarte una cartera que tenga a lo mejor dinero. Sí. Y oye, dice, no, es que me la quedo, no, entrégala, porque a lo mejor es el dinero que tiene un padre para alimentar a sus hijos, ¿no? Exactamente. Y aunque no lo fuera, aunque sea para gastárselo en una comida. O lo que sea, no es de él, tuyo. no es tuyo. Está claro que como tú has dicho, oye, no lo he robado, ¿vale? Pero hay un camino para hacerlo devolver. Devuélvelo. Y a lo mejor te sorprenderás cuando lo devuelvas. Puede ser que hasta tengas tu recompensa, vas a quedar bien y encima te vas a llevar un dinero, o no, pero por lo menos has quedado bien delante de Dios. Sí, total. Noveno mandamiento, pastor. Noveno mandamiento, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Nos tenemos que cubrir las espaldas, no nos podemos echar más basura de la que tenemos arriba, ¿verdad? No podemos estar hablando a escondidillas, que por cierto, el que habla o el que critica contigo de alguien, cuando tú te das la vuelta, lo tienes claro, ¿no? Tú vas a ser el criticado. Claro. La Biblia dice, no hables falso testimonio, no hables mal de nadie, pero menos cosas mentirosas. No estés diciendo, ¿te enteraste lo que hizo David? Porque no sé qué, porque no, eso lo condena totalmente la Biblia. La Biblia habla muy mal en contra de la crítica, de la murmuración, del falso testimonio, del que estés diciendo para hundir a otra persona. Te voy a poner un ejemplo, mira. Sí, yo voy con un ejemplo, sí. Sabes que yo me dedico al aire acondicionado. Yo soy instalador de aire acondicionado y, pues, gracias a Dios que hay competencias, ¿verdad? Y a veces los clientes me dicen, no, es que fulanito vino y me puso el aire y no sé qué. Yo jamás hablo mal de un compañero. Así yo veo la instalación y digo, qué chapuza le hicieron a esta persona, por favor. Yo no hablo mal, no puedo estar hablando mal de otras personas. ¿Por qué?
Para yo quedar bien tengo que hablar, tengo que pisotear a otro. Para yo poder volar le tengo que cortar las alas a otro. No, eso la Biblia no lo contempla en ningún momento, y cuando uno lo hace tienes que tener por seguro que Dios no te puede bendecir en eso. No podemos hablar falso testimonio de otra persona. Sí, eso pasa mucho, ¿eh? Demasiado, más de lo que... Eso pasa mucho. Muchísimo, desgraciadamente. Porque no nos acercamos a preguntar. Por ejemplo, el otro día tenía aquí a Ana Albaña, Rosa Lazo, y me decía Ana que ella no tenía una gastrobar, que era una tetería. Que mucha gente va diciendo por ahí que sea una gastrobar. Digo, pero es que eso pasa porque no nos acercamos y no preguntamos, oye, ¿tu negocio de qué es? Es decir, nos empezamos a inventar historias, ¿verdad?, sobre la gente, y después a lo mejor nos ven con ese pensamiento que alguien le inculcó en su mente, ¿no? Exacto. Mira, me acabas de hacer recordar una historia que sale en la Biblia de un hombre llamado Nicodemo. Dice la Biblia que era un principal de la sinagoga, uno de los que mandaba en la época de Jesús en el judaísmo, un tipo importante. Jesús estaba revolucionando Jerusalén, todo el mundo lo estaba conociendo, era un rabino diferente, unas enseñanzas diferentes, tanto así que los grupos religiosos, los fariseos, los escribas, le estaban cogiendo una tirria al Señor que no vea, le estaban cogiendo una envidia, y se decían muchas cosas, muchos disparates, estaban buscando alguna ocasión para acusarle, le habían cogido envidia. Pero hubo una persona llamada Nicodemo que dice la Biblia que se acercó al Señor de noche y le quiso preguntar, y tuvo una entrevista muy interesante. Si no recuerdo mal, está en Juan capítulo 3, te aconsejo que te la leas esa historia. Aquí? Sí, Juan capítulo 3, te lo voy a confirmar ya, la historia de Jesús con Nicodemo, cómo este hombre no se quedó con lo que le dijeron. Es que Jesús, es que es lo que... Y él dice que fue de noche a tener una entrevista con Jesús y se puso a hablar con él y quedó sorprendido. Le hizo un par de preguntas al Señor y el Señor con su respuesta dice la Biblia que él se quedó como, esto es imposible lo que me estás diciendo. Y Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Y tuvo ahí unas palabras que a ti que te gustan las entrevistas y el diálogo, léete esa historia, es muy interesante. Pero vuelvo y repito, se atrevió a no quedarse con lo que otros decían, sino que valientemente y a sabienda de lo que le podía pasar, se acercó a Jesús. De noche y un poco a escondidas, sí, podríamos hablar otro momento de eso, pero se acercó y dice, yo quiero escuchar el testimonio de tu boca, no lo que dicen por ahí. Pues sí, me voy a apuntar esto para poder verlo, si no me equivoco, Juan capítulo 3, ¿verdad? Juan capítulo 3, exactamente, Jesús y Nicodemo, ahí está la historia. Aquí lo tengo apuntado para poder leérmelo. Y el 10º mandamiento, porque evidentemente esto va a ser en varios fascículos, porque yo quería hablar de tantas cosas hoy, de verdad, pastor, quería hablar de tantas cosas, que al final con los 10 mandamientos solo tenemos un programa completo. Sí, y porque lo estoy intentando resumir. Estoy aquí intentando volver loco a ver cómo saco estos 10 mandamientos en media hora. No codiciarás, el último mandamiento, no codicies ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el coche de tu prójimo, ni el trabajo de tu prójimo. No codicies, estate contento con lo que tienes. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más quieres? Nos quejamos por gusto. Yo ahora le estoy intentando enseñar a mi hija, porque mi hija no sé dónde ha cogido la costumbre, ahora que dice, necesito esto. Yo, no necesitas nada. Y le intento decir eso, necesito, en vez de decir quiero, dice, necesito un caramelo, necesito. No, Rebeca, no necesitas, quieres. O sea, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Si tenemos de sobra para dar, tomar, regalar en 3 vidas, ¿qué necesitamos? No necesitamos nada, entonces no codicies. Si ves que Dios ha bendecido a esa persona con algo que tú no tienes, aprende a alegrarte por esa persona. Y quizá en ese contentamiento Dios también te lo puede dar a ti, pero no estés codiciando. Porque resulta que cuando tú codicias, yo digo, ay, mira el móvil que tiene David, oye, y como yo no logro obtenerlo, como no puedo, ¿sabes qué te voy a decir? No te voy a decir, oye, ese móvil se lo compró con el sudor de su frente, se esforzó. No voy a decir, ¿de dónde habrá salido? Y ahí empieza ya los falsos testimonios. Y un mandamiento enlaza con el otro, y con el otro, y con el otro. No codiciemos, estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, que yo creo que es más que suficiente, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, aunque nos pasemos 10 minutos, sí quiero hablar del segundo tema que tenía pensado, que es el tema de los pecados. Sí. ¿Los pecados tienen que ver con los mandamientos o hay otros pecados? Porque te lo pregunto porque sobre todo la película Seven, los 7 pecados capitales. No la he visto. No sé si algo tiene que ver. No veo mucho la tele. No sé si algo tiene que ver o no. El tema de 7 pecados capitales o. Ponme al día. No sé exactamente. No. Sé que está el tema de la soberbia, si no me equivoco. La gula. Sí. Recuérdame, refresca un poco. Mira, yo rápidamente aquí usamos el Pastor Google, ¿verdad? Pastor Google, vamos a ver el Pastor Google que nos dice de los 7 pecados capitales. Nos habla de que sería la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Sí, pues bueno, de eso habla la Biblia. De eso habla la Biblia. De todo eso habla la Biblia, sí. De esos pecados. La soberbia. Hablábamos el domingo pasado de cómo un rey llamado Nabucodonosor lo tenía todo y por su soberbia cayó en lo más denigrante que puede caer una persona, y por
la soberbia, luego la avaricia también. Bueno, de todo eso habla la Biblia, pero no los denomina como capitales. Tengo que aclarar una cosa. La Biblia no hay pecado grande ni pecado pequeño. El pecado es pecado. Punto. Que las consecuencias sean mayores o pequeñas, eso es otra cosa. Que un pecado tenga una consecuencia mayor o menor, eso es otra cosa. Pero pecado es pecado. Pecado es todo aquello que atenta contra Dios. Todo aquello que es todo acto que tú tomas fuera de la voluntad de Dios. Estos 10 mandamientos que te acabo de leer, que te acabo de recitar de la Biblia, engloba todo lo demás. Cada pecado lo podríamos englobar en uno de estos. La soberbia, todo esto lo podríamos englobar en uno de estos pecados, en uno de estos mandamientos, perdón. Y el pecado es todo aquello que te hace salir de la voluntad de Dios y que te aleja de Dios. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, y si no recuerdo mal, versículo 2, que son nuestros pecados los que han creado división entre Dios y nosotros. Y dice algo muy interesante ese versículo, dice, y ha hecho ocultar su rostro para no oír. Cuando una persona vive en pecado, por más que tú ores, por más que reces, por más que intentes clamar a Dios, no te puede escuchar, porque Dios es santo. La Biblia dice que Dios es santo, 3 veces santo es, y no puede cohabitar con el pecado. Por lo tanto, cuando uno está en pecado, Dios se tiene que alejar. ¿Te acuerdas del programa pasado que me preguntaste qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Distancia. No, salgan de aquí. No podemos estar juntos. No porque no quieras, yo te amo, yo soy tu creador. Pero estás conviviendo con alguien con el que yo no me llevo bien. Estás cohabitando con el pecado, así que nos tenemos que alejar. No soy yo quien me alejo, eres tú con tu pecado que has hecho una división, un muro de división. Y por lo tanto ahora cuando vayas a clamar no te puedo escuchar. Has ocultado el rostro para no oír, dice la Biblia. El pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que todo pecado trae su consecuencia. A la carne, a esa parte humana que nosotros tenemos, le encanta el pecado. La Biblia dice en el libro de los Salmos o de Proverbios, ahora no recuerdo bien exactamente la cita, que sabroso es al hombre el pan de mentira. A nosotros nos parece a veces hasta sabroso, hasta bueno, ¿verdad? El pecado, pero dice ese versículo, termina diciendo, pero su fin será que su boca se llena de cascajos, ¿verdad? De piedra. ¿Qué pasa si tú comes piedra? Pues hay unas consecuencias. Entonces la Biblia nos enseña que el pecado puede ser placentero al principio, pero ¿y las consecuencias después? Cuando nosotros ponemos en balanza el placer que obtenemos con el pecado, con las consecuencias, lógicamente la balanza se va a decantar por nuestra santidad, por vivir bien. El pecado tiene unas consecuencias pero terribles, y cuando vienen, como te decía antes, cuando vienen esas consecuencias, cuando decimos cuánta razón tenía Dios, o como hay un libro que me gusta mucho que se titula Y la Biblia tenía razón. El pecado nos separa de Dios. Oh, qué bueno el libro ese. Sí, muy bueno, buenísimo, muy bueno. Tendré que investigarlo. Ya digo, me quedan muchísimas cosas por hablar, pero muchísimas, porque claro, teníamos un programa súper extenso, pero yo creo que vamos a empezar a dejarlo para la semana que viene también, porque yo creo que hoy eso con los mandamientos, con el tema del pecado todos pecamos, como bien la todos pecamos. Lo dijiste absolutamente todos. En la iglesia. Y la Biblia dice, a través del apóstol Juan, en una de sus cartas, él dice que si alguno se atreve a decir que no ha pecado, ahí tiene su pecado. Mentira. Sí. Todos somos pecadores. Por eso todos necesitamos del arrepentimiento para acercarnos a Dios. Todos somos pecadores. Hay algunos pecados más visibles y otros más ocultos, pero todos somos pecadores. Y como te decía antes, no hay pecado mayor ni pecado menor. No podemos exaltar un pecado. A veces decimos, no, porque mira ese pecado. Bueno, ¿y el tuyo? Pasa que él ha tenido la desgracia de que le sea público, de que ha salido a la luz. Que por cierto, la Biblia dice que todo pecado sale a la luz. Cuando uno persiste mucho en su pecado, ese pecado va a salir a la luz. ¿Para qué? ¿Para que te avergüences? No, para que te restaures. Dios no te quiere en pecado. Por eso siempre tiene que sacar a la luz. Y es cuando decimos, ¿te enteraste de lo que le pasó a fulano? ¿Qué sucedió? Que salió a la luz su pecado. Pero ahora decimos, bueno, ¿y por qué si yo he pecado muchas veces y no ha salido a la luz? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia miente cuando dice que todo pecado sale a la luz, porque mi pecado no ha salido a la luz. Bueno, porque Dios, antes de sacar tu pecado a la luz, tiene un trato contigo y te hace saber que no estás haciendo las cosas bien. Todos sabemos, tenemos algo que se llama moralidad en nuestro interior, aunque algunas moralidades están corrompidas en absoluto, pero tenemos una moralidad, una conciencia, dice la Biblia, en nuestro interior que nos indica, hay unos sensores, por así decirlo, que nos alertan cuando estamos haciendo las cosas mal, y todos lo sabemos. Y Dios nos advierte a través de personas, a través de situaciones, a través de circunstancias, lo que quiera que sea. Dios te advierte, no vas por buen camino, rectifica. Lo que pasa es que somos tan cabezones que estiramos demasiado la cuerda y llega un momento que Dios tiene que sacar a la luz ese pecado para que tú cambies. Muy interesante.
De verdad, no, claro, muy interesante. Todos estos programas a mí me gustan muchísimo porque yo soy una persona que me gusta escuchar, me gusta atender y me gusta sobre todo informarme y saber de todo un poquito, sinceramente. No es que sea un entendido, pero evidentemente me gusta saber y sobre todo saber lo que hablo cuando estoy entrevistando, ¿no? Bueno. Y me gusta mucho estas conversaciones. Mucha gente lo ha comentado en los vídeos, que qué tiempo más bueno, que de verdad que les está gustando el espacio y la verdad yo me alegro de verdad que la gente le gusta. Pastor Alberto Ares, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ti, David, infinitas gracias por esta oportunidad que nos das de poder hablar de la palabra del Señor aquí, de la fe, de nuestras creencias, con todo el respeto, con toda libertad y como tú bien decías al principio, en la primera o en la segunda entrevista, sin buscar una respuesta de alguien de que venga, no, ni muchísimo menos, no tenemos ese interés, no tenemos ningún interés en que la gente ni venga a la iglesia ni nada, queremos que la gente escuche la palabra de Dios, que es la única que puede cambiar una vida. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, que Dios te bendiga, David. Dios te bendiga. Hacemos un altito en el camino pequeño y enseguida regresamos con más información en el día de hoy, lunes. No te vayas, hasta ahora.